Buenas tardes con todos. Los saludamos desde el Centro Nacional de Telemedicina. El día de hoy estamos en esta telecapacitación junto con la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en el tema general que es la salud materna y presentando el tema de prevención de parto pretérmino. Esta vez nos acompaña de manera asincrónica el ponente, el doctor Omar Yanque Robles. Él es médico asistente de departamento de ginecología y obstetricia del Hospital Nacional Edgardo Revaliotti Martins. Es fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, cuenta con maestría en medicina por la Universidad San Martín de Porres y maestría en ciencias de investigación epidemiológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También es parte del Faculty BLS e instructor ACLS por la Asociación Americana del Corazón y también es investigador del RENACIT. De esta manera, damos pase a su exposición. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. El motivo de la charla del día de hoy será de prevención del parto prematuro, que es un tópico muy interesante. Permítanme, voy a apagar la cámara para poder trabajar con mayor fluidez. Cuando hablamos del parto prematuro, debemos de coincidir que nuestro principal sujeto y nuestra principal preocupación es sin duda el recién nacido. Un recién nacido prematuro tiene más chance de entrar a una unidad de cuidados intensivos, tiene más chance de tener algunas enfermedades propias de la prematuridad y lamentablemente tiene más chances de fallecer. Es por eso que el tópico es muy importante y como tal debemos de saber que el parto prematuro tiene múltiples causas por las cuales se dan. Desde lo más común o lo más, digamos, fácilmente identificable, que es la infección, pasando por una serie de patologías como desórdenes vasculares, la misma senescencia residual, la distensión exagerada del útero, una disminución en la producción de progesterona, las famosas incompetencias cervicales o inclusive, ¿no? Una ruptura de esa tolerancia materno-fetal que de por sí debería existir siempre en todo embarazo, nos puede predisponer y nos puede desencadenar finalmente a un trabajo de parto prematuro. Sin embargo, debemos de saber que al día de hoy aún existen causas que no conocemos y de las cuales, pues, al no conocerlas, no podemos prevenirlas ni podemos tratarlas. Cuando hablamos del parto prematuro, debemos de entender que existe pues una presentación clásica, ¿no? Que es la del parto prematuro espontáneo. Es decir, que la paciente automáticamente pues inicia un trabajo de parto antes del tiempo y que aparentemente no tenía una causa por debajo de ella. El otro acápite y el otro grupo de pacientes serían los partos prematuros, pero que tienen una ruptura prematura de membranas, ¿no? Ya ustedes saben de que una ruptura prematura de membranas predispone, pues, a un parto prematuro. Y finalmente, el parto prematuro que, bueno, mal llamado iatrogénico, ¿no? Porque en realidad el iatrogénico, pues, es un daño que se hace, ¿no? em, lo cual pues yo discrepo bastante del término, ya que si es que el parto no se da en ese momento, el compromiso no solamente del feto, sino el compromiso materno está en juego. Por lo tanto, es un grupo muy aparte de pacientes que generalmente pues en nuestro país la principal causa de parto prematuro entre comillas, iatrogénico, o mejor dicho, indicado por patología médica, es la preeclampsia, ¿no? Entonces, tenemos que tener bastante consideración en qué grupo poblacional nos vamos a enfocar y probablemente el día de hoy nos enfoquemos más en el grupo de espontáneo. Cuando hablamos del parto prematuro espontáneo, tenemos que ver pues que existen múltiples factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ir desde los periconcepcionales, ¿no? Desde el mismo estado nutricional. ¿Y por qué es importante el estado nutricional?
porque recuerden que las membranas y todo el complejo arquitectónico del binomio madre-niño depende de proteínas. Si las proteínas son escasas o no son de buena calidad, definitivamente pues existe un riesgo mayor o incrementado de tener ruptura prematura de membranas, de iniciar un trabajo de parto con pocas contracciones, entre otras de las causas que ustedes ya conocen. Dentro de los factores obstétricos, tenemos pues el parto prematuro previo, ¿no? Que es sin duda el indicador más frecuente y el indicador que pesa más en la toma de decisiones de parto prematuro. Sin lugar a duda, pues el periodo intergenésico corto y las cirugías uterinas previas son también factores predisponentes para desencadenar un parto prematuro. Dentro del propio embarazo, sabemos pues que las infecciones, tanto locales como sistémicas, y ni qué decir de las intrauterinas, son pues un factor de riesgo fácilmente identificables, al menos las urinarias y en algunos casos las vaginales. Sin embargo, ya sabemos al día de hoy que podríamos tener algunas infecciones intrauterinas sin evidencia cuantitativa de una infección, ¿no? Actualmente, pues, en los países desarrollados se están trabajando kits de detección de moléculas que son un poquito más sensibles y que nos podrían predecir finalmente si es que hubiese o no alguna infección intraamniótica, ¿no? Nosotros en nuestro país es muy poco frecuente pedir pues marcadores que son un poquito más caros, ¿no? Como PCR para algunas bacterias, de repente interleuquina 1, interleuquina 6 en líquido amniótico. Son estrategias que si bien es cierto, sí podrían estar disponibles, el costo es tan elevado actualmente y la necesidad de una amniocentesis es el único sustrato que podríamos obtener. Es un poquito más complicado hacer estudios de este punto, por lo que el único marcador que quizá tengamos al día de hoy es este famoso signo ecográfico que se ve como una zona ecogénica, como un barro, que se conoce como el slash, ¿no? Y pues el cual podría asociarse a mayor presencia de infección intraamniótica, por lo tanto, pues la necesidad de antibiótico terapia es mandatoria probablemente en casos como esto, en países donde no tenemos mayor posibilidad de estudio, ¿no? Ojo que el acortamiento cervical es un tópico muy interesante, ya que se ha demostrado, pues, que un grupo de pacientes sí tiene más riesgo de parto prematuro cuando la longitud del cuello se viene acortando. Y es importante saber que tenemos una estrategia ya mundial en la cual podemos identificar tempranamente este acortamiento y debería realizarse dentro de la ecografía de las 20 a 24 semanas, ¿no? En esta ecografía, que es la llamada morfológica en nuestro país, no solamente se debería ver pues malformaciones o debería buscarse malformaciones en los bebés, sino también debe de evaluarse obviamente la placenta, el líquido y por vía transvaginal la longitud del cuello, como veremos más adelante. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Se podrá prevenir el parto prematuro? Y la respuesta es sí, ¿no? Tenemos actualmente una estrategia que es una guía de práctica clínica para la prevención y para el manejo del parto prematuro, ¿no? Ustedes pueden revisarlas, están en internet, son hechas por un grupo de profesionales muy capacitados y actualmente están validadas aún, por lo que es importante que si usted maneja pues estos casos o si usted maneja cualquier tipo de gestantes, también debería conocer el documento a pleno, ¿no? Si no lo puede encontrar aquí, de repente lo puede encontrar en la misma web de salud, yendo al botón de Jetsi y a la capita de guías de práctica clínica, ¿no? Ahí tenemos tanto las guías en versión corta, en versión extensa, como también pues la versión en artículo, para que sea mucho más digerible la, bueno, el estudio en este caso, ¿no? Cuando uno realizó las guías de práctica clínica y revisa pues todas las preguntas que incluyen esta guía de práctica clínica, vamos a ver que incluyen 11 preguntas, ¿no? Y son preguntas pico. Sin lugar a duda, pues hay preguntas que son más para el lado de ginecología y hay otras preguntas que son más para el lado de neonatología, ya que si bien es cierto, podemos hacer todo lo posible para prevenir el parto prematuro,
van a todavía existir un grupo de pacientes que pues van a dar a luz de manera prematura y por lo tanto las estrategias también deberían de estar abocadas hacia el lado de neonatología. En este documento se hicieron 20 recomendaciones, 13 fuertes, es decir, con carácter prácticamente de obligatoriedad, 7 condicionales, 24 puntos de buena práctica clínica, una recomendación de implementación y un flujograma de trabajo que es muy interesante y que resume muy bien todo el objetivo de la guía. A la pregunta 1, que fue, en gestantes con riesgo de parto prematuro, ¿se debería usar progesterona o cerclaje como prevención secundaria? Entonces acá es importante que vean que tenemos un grupo poblacional bien definido, ¿no? Que son las embarazadas con riesgo de parto prematuro. Entonces, estas gestantes con riesgo, definido el riesgo, como vamos a ver un poquito más adelante, como aquella paciente que ya tuvo un parto prematuro. O sea, toda paciente que ya tuvo un parto prematuro es una paciente con alto riesgo de parto prematuro. Por lo tanto, esa paciente debería recibir progesterona vaginal 200 miligramos al día, ¿no? Obviamente por la noche, desde inicio del segundo trimestre, ¿no? O sea, más o menos 12, 14 semanas, hasta por lo menos la semana 34. Y el otro grupo de pacientes asintomáticas que tienen alto riesgo son los que habíamos conversado, ¿no? Que dentro de la ecografía de las 20-24 semanas se encuentra una longitud de cuello por debajo de los valores normales, debería recibir pues una progesterona vaginal de la misma manera, 200 miligramos por día, por la noche, hasta la semana 34. Estas son recomendaciones fuertes a favor con una calidad de evidencia pues muy baja porque todavía los estudios cuando se hicieron estas recomendaciones, si bien es cierto, demostraban, ¿no? Un beneficio de la intervención, probablemente el beneficio no era quizá como el que hubiésemos esperado. Sin embargo, existe el beneficio y por lo tanto hay un grupo de pacientes que sí se beneficiarían de esta intervención. El otro punto de buena práctica clínica que se desarrolla de esta pregunta es el de brindarle información, ¿no? La información es clave dentro de estas patologías y debería ser tanto oral como escrita. Información sobre la probabilidad de supervivencia de los recién nacidos, los cuidados sobre el recién nacido y todas las estrategias que podríamos ofrecerle a la mujer en caso desarrolle un parto prematuro o en caso la paciente tenga una amenaza de parto prematuro o en caso pues el parto prematuro sea inminente, por lo que pues la información debería ser clara. Esta información debería ser compartida tanto por el médico ginecólogo como por el médico pediatra o neonatólogo de turno. Por lo que es importante este punto, ya que de este deriva un montón de estrategias adicionales que se implementarían una vez nacido el bebé y que también disminuiría la ansiedad de la paciente al conocer, pues, qué cosa se va a hacer con su caso. Ahora, cuando hicimos la guía de práctica clínica, recordemos que vimos este grupo de pacientes con bajo riesgo y con alto riesgo y que eran asintomáticas, ¿no? Muy probablemente este grupo de pacientes se entrarían al tema de parto prematuro espontáneo. Sin embargo, debemos de recordar que existe otro gran grupo de pacientes, ¿no? Estas pacientes que tienen sospecha de ruptura prematura de membranas, pero antes del término. Y la pregunta siempre ha sido, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia, ¿no? ¿Cómo yo puedo identificar mejor estas pacientes y qué puedo hacer yo, ¿no? Y dentro de los puntos de buena práctica clínica que se desarrollaron, fueron de que si la paciente tiene síntomas sugerentes de RPM, de ruptura prematura de membrana, debería, pues, primero que nada, examinarse. La colocación del espéculo es básica y podría ser inclusive solamente necesaria para hacer el diagnóstico, ya que si usted observa el líquido amniótico que sale por el canal cervical o que ya está emposado a nivel del fornix posterior, entonces ya tiene el diagnóstico prácticamente hecho. Confirmaría el RPM y simplemente seguiría el protocolo institucional, ¿no? Que ya ustedes conocen como antibiótico terapia, tocólisis en caso de niveles 1 o 2, y dependiendo de las semanas, el tema de neuroprotección fetal.
Si usted no observa pérdida de líquido, puede ayudarse de otros exámenes, ¿no? Tenemos desde las pruebas diagnósticas más sencillas, como el test de lecho, pasando por la nitracina e inclusive la ecografía. Y esto quedaría en base o a criterio único del médico tratante. Por eso que no existe una sola estrategia de diagnóstico y actualmente pues no contamos con estrategias moleculares dentro del petitorio de salud para el diagnóstico o el acercamiento más pronto al diagnóstico de ruptura prematura de membranas. La otra pregunta que se desarrolló en la guía de práctica clínica y que es muy frecuente entre todos es si una gestante ya está en labor de parto prematuro, ¿se debería brindar antibióticos profilácticos antes del parto? Y es una pregunta que es muy controversial. Ya se sabe, pues, luego de revisar toda la literatura disponible hasta el año 2018, se sabe que si la paciente está en labor de parto y con membranas intactas, evidentemente sin signos clínicos de infección, entonces no se recomienda el uso rutinario de antibióticos. Esta es una recomendación muy fuerte e inclusive este grupo de pacientes que ha recibido antibióticos tiene más cantidad de muerte materna y de muerte neonatal comparado al grupo que no recibió antibiótico. Por lo tanto, el antibiótico sería un factor de riesgo para mortalidad neonatal y materna dentro de este grupo. Por eso, si no justifica usted de manera adecuada que la paciente tiene una corioneonitis, no coloque antibiótico, por favor. Recuerden pues que en toda gestante con ruptura prematura de membranas, el protocolo sí es el uso de antibióticos, ¿no? Y ya sabemos pues que el protocolo actualmente que estamos utilizando es el de una penicilina, ¿no? Como la oxacilina o como la ampicilina. Generalmente pues la mayor cantidad de estudios se han hecho con ampicilina y la ampicilina dosis de 2 gramos endovenoso cada 6 horas por al menos 48 horas. Y el uso de macrólidos, de preferencia endovenosos, sin embargo, pues no tenemos endovenosos, tenemos que utilizar vía oral, como la eritromicina, ¿no? El uso de endovenosos por 48 horas y posterior podemos virar hacia la vía oral, ¿no? Recordemos pues que el uso de la eritromicina, ¿sí? Debería ser a dosis de 250 miligramos vía oral 4 veces por día, por aproximadamente 10 días, ¿no? No más de 10 días. Si la paciente va bien, deberíamos suspender los medicamentos entre los 7 a 10 días a juicio de cada médico, ¿no? Y recordemos que el antibiótico que utiliza ácido clavulámico no es el recomendado para casos como estos, ya que se ha demostrado que esta combinación aumenta pues la tasa de morbilidad neonatal, destacando sobre todo la enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces, olvidémonos de ese antibiótico, quedémonos solamente con ampicilina, endovenoso, quedémonos con amoxicilina, cuando ya se acabó los 2 días de ampicilina, y quedémonos con eritromicina. ¿Existen otros protocolos? Claro que sí, tenemos también claritromicina, tenemos ceftriaxona, tenemos muchos protocolos que lamentablemente deberían ser discutidos en cada unidad, en cada IPRES, para ver si la población se beneficiaría, porque estos son estudios que se han hecho en otras partes del mundo, con distintos criterios de inclusión, pero actualmente la gran mayoría de sociedades avalan pues los estudios hechos con los medicamentos de ampicilina y eritromicina, por lo tanto, hasta no haber una superioridad del uso de otros medicamentos, deberíamos continuar con ampicilina, amoxicilina y eritromicina. Dentro de los puntos de buena práctica clínica, recuerden pues que el uso de los antibióticos endovenosos son por lo menos 2 días, ¿no? Seguidos de medicamentos vía orales. Deben de recordar pues que se debe de monitorizar a la paciente en busca de signos de corioamnionitis, ¿no? Recuerden que la corioamnionitis es un diagnóstico por el cual pues la paciente puede necesitar definitivamente una intervención más rápida, ¿no? De repente acelerar el tema del parto o quizá ver el tema de una cesárea de emergencia. En gestantes con RPM prematuro se debería monitorizar la presencia de signos de corioamnionitis y otras infecciones.
Para ello, se deberá combinar la evaluación clínica con proteína C reactiva, ¿no? Leucocitos y medición de latidos fetales con cardiotocografía, ¿no? Tenemos que hacer uso de todas las medidas habidas y por haber para descartar coriamnionitis. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de coriamnionitis implica, pues, el término inmediato del embarazo. Si todo está ok y si, pues, no son consistentes las pruebas, deberíamos seguir buscando este patrón. Dentro de la pregunta número 4, en gestantes con membranas intactas y síntomas de labor de parto, ¿cuál es la precisión diagnóstica de las pruebas para diagnosticar labor de parto prematuro? Y lo que se ha visto, pues, es que definitivamente la ecografía transvaginal es el método que preferimos utilizar para medir la longitud del cuello, ¿no? En ese tipo de casos, pacientes ya con signos de un parto prematuro o de un trabajo de parto prematuro, deberían ser, pues, evaluados y categorizados de acuerdo a la longitud del cuello. Si la longitud del cuello es menor a 15, entonces el riesgo es muy alto, ¿sí? De parto prematuro dentro de los próximos 7 días, por lo que deberíamos iniciar con todo el protocolo. Si la longitud cervical se encuentra entre 15 a 30, recomendamos considerar seguir el protocolo de parto prematuro, siempre y cuando pues estemos en una unidad quizá de segundo nivel y que todavía tendríamos que hacer la referencia a un tercer nivel en caso no contemos con un cupo o de repente con una edad gestacional muy por debajo del promedio. Y si la longitud es mayor a 30, entonces debemos de estar solamente con la expectativa a ver si esta paciente continúa o no con las contracciones, podemos hacer manejo de las mismas, pero quizás no sería oportuno hacer todo el protocolo de parto prematuro. Cuando hablamos, ¿no? de el protocolo de parto prematuro, estamos hablando de corticoides prenatales, estamos hablando de sulfato de magnesio y estamos hablando de otras sustancias y otros medicamentos y otras intervenciones que ahorita vamos a conversar un poquito más adelante. Recuerden pues que las ecografías deben de ser hechas siempre por un profesional capacitado y que en toda gestante con sospecha de parto prematuro y edad gestacional menor a 30 semanas es preferible seguir el protocolo. Por eso, paciente sintomática menor de 30 semanas, es muy probable que lo más prudente, sobre todo si estamos en un primero o en un segundo nivel de tensión, es iniciar todo el protocolo, que consiste inclusive en lo que conocemos como neuroprotección fetal. Por eso hay que tener bastante cuidado con todas estas estrategias y con todas estas intervenciones. Dentro de la pregunta 5, que fue ¿cuál es la efectividad clínica del uso de corticoides para maduración fetal y para mejorar desenlaces maternos y neonatales? Debemos recordar pues que ya está establecido que dentro de las 24 hasta las 33 semanas, 6 días, es recomendable brindar corticoides prenatales en caso pues de parto prematuro inminente, ¿no? Recuerden que esto es, no existe pues una fórmula para saber cuándo es inminente y cuándo no. Sin embargo, una de las características, por ejemplo, como habíamos visto, era la medida de la longitud del cuello, ¿no? Si es menor a 15 en una paciente sintomática, entonces muy probablemente sí, su riesgo sea muy incrementado de parto prematuro y por lo tanto deberíamos brindarle el corticoide. Dicho esto, recuerden que el uso de corticoides pues tiene beneficios, pero también tiene algunos problemas. Por lo tanto, es recomendable solamente utilizarlo en casos en los cuales estemos muy seguros de que el riesgo es muy alto o que la inminencia está a la vuelta de la esquina. Por ahora no sugerimos el uso de los corticoides entre la semana 34 y 36,6, y esto básicamente porque en los estudios, si bien es cierto, existe una disminución, ¿no? Del uso de medicamentos y el uso de terapias oxigenatorias menos invasivas. Lamentablemente no ha disminuido pues la mortalidad en este grupo, ni tampoco la necesidad de ingreso a la UCI. Es decir, no ha aumentado pues el beneficio en este grupo de pacientes en
o bueno, con respecto a los resultados más importantes, ¿no? Sin embargo, existe un problema con este uso, que el uso de corticoides a medida que vamos ganando semanas de gestación se asocia pues a niveles de hipoglicemia neonatal. Y en lugares donde quizá no tengan un control muy adecuado de la glucosa neonatal o no se tenga de repente las herramientas suficientes como para tener monitorizado a los pacientes, entonces se prefiere no utilizar esta estrategia hasta ver quizá más evidencia que favorece su uso con menos posibilidad de daño al feto y al recién nacido. Porque dentro de los estudios, pues en el grupo que recibió corticoides en estas semanas, sí hubieron muertes neonatales asociadas a hipoglicemia, ¿no? Por lo que esto amerita definitivamente una experiencia en el manejo de recién nacidos y también pues amerita tener un control adecuado de qué pacientes deberían recibir y qué pacientes no deberían recibir esta intervención. Recuerden que los corticoides deben ser utilizados sea dexametasona, 6 miligramos en 4 dosis, o betametasona, 12 miligramos en 4 dosis, en 2 dosis, perdón. Si el parto prematuro no ocurre 7 días después del primer ciclo de completar los corticoides, y luego demostramos que sí hay una necesidad de uso de corticoides, sugerimos una única repetición del ciclo de corticoides prenatales. Y en mujeres elegibles, recuerden que los corticoides deben ser administrados cuando el parto prematuro se considere inminente en los próximos 7 días del inicio de tratamiento, incluso si se considera inminente en las próximas 24 horas. Es decir, siempre hay posibilidad de colocar los corticoides, al menos una dosis, ¿sí? Al menos una dosis. ¿Cuál es la efectividad clínica de sulfato de magnesio en mujeres con riesgo de parto prematuro para prevenir parálisis cerebral? Y este es un tema que es muy importante. Si bien es cierto, hemos sido siempre formados con el uso de corticoides, muy poco se ha formado al personal con el uso del sulfato de magnesio y el beneficio que tiene dentro de los recién nacidos prematuros. Ya se sabe, pues, que dentro de las pacientes con parto prematuro por debajo de la semana 30 es importante poder iniciar la terapia de neuroprotección fetal con sulfato de magnesio, ¿no? Esta intervención ha demostrado disminuir la tasa de parálisis cerebral en estos niños, por lo que la intervención pues es adecuada, es buena y reúne las mismas características que la famosa clave azul, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Tenemos buena experiencia con la clave azul, deberíamos tener también el mismo manejo y la misma experiencia con el tema de neuroprotección fetal. Ahora, a partir de la semana 30 y la 33 con 6 días, pues hay mucha controversia aún, ¿no? No se sabe si el beneficio sea mucho mayor que el no usarlo. Sin embargo, pues hay mucha información al respecto, hay muchos estudios últimamente que se están realizando con respecto a que si de verdad se beneficiaría el recién nacido con esas intervenciones. Actualmente lo hemos dejado en condicional a favor, eso es algo opcional del médico tratante. Sin embargo, cada vez viene más información con respecto a que no habría beneficio del uso de sulfato de magnesio en este grupo poblacional, por lo que deberíamos quedarnos que sí habría en el grupo menor de 30 semanas. Entonces, menor de 30 semanas, obligado. Corticoides y obligado el tema de la neuroprotección fetal. Dentro de esto, recordemos pues que la dosis, la forma de usar el medicamento es el mismo que la clave azul, ¿no? Recordemos que el uso de sulfato de magnesio amerita pues una evaluación de lo que es la toxicidad, amerita una evaluación de lo que es la diuresis, amerita una evaluación de lo que son los signos vitales y no debemos descuidarnos nunca de las pacientes que están iniciando pues sulfato de magnesio, sea por neuroprotección o sea por clave azul. Ahora, hay mucha controversia hay con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la efectividad clínica de verdad de los tocolíticos en mujeres con labor de parto? ¿No? Hay mucha controversia porque en realidad la OMS, por ejemplo, no aconseja, ¿no?, el uso de tocolíticos dentro de trabajos prematuros.
Y esto pues es una controversia porque si bien es cierto, el uso de tocolíticos no ha demostrado disminución de la mortalidad materna, perdón, de la mortalidad neonatal, em, entonces básicamente pues diríamos, si no disminuye la mortalidad neonatal, ¿para qué le estamos dando, no? Si es lo mismo. Y esto pues ha venido un poquito a menos porque los estudios tienen ahí algunas características metodológicas que van a favor del no uso, ya que si usted sigue usando los tocolíticos y no refiere a esta paciente a una unidad de cuidados intensivos, definitivamente pues que el pronóstico va a ser igual de malo, ¿no? Porque la idea es que este prematuro pues nazca en una unidad con cierta experiencia del manejo prematuro, ¿no? Sobre todo estamos hablando pues de los prematuros por debajo de las 30 semanas, ¿no? Por lo que en realidad la intención del uso de tocolíticos es básicamente para referir a la paciente, ¿no? Lo que sí se ha demostrado es que los tocolíticos aumentan el periodo de latencia para el trabajo de parto, por lo que es recomendable su uso con la finalidad, pues, de retrasar un poco el parto y poder colocar todas las intervenciones que ustedes ya conocen y que habíamos conversado durante estos breves minutos, ¿no? Corticoides y neuroprotección fetal en caso sean pacientes por debajo de la semana 30. Recuerden que el tocolítico de elección siempre será el nifedipino. Hasta ahorita, pues, gracias a Dios, todas las recomendaciones eh, colocan al nifedipino como el medicamento de elección, ¿no? Solamente por debajo de la tosiban, que es un inhibidor de los receptores de oxitocina. Sin embargo, pues el precio, la manera de cómo darlo, va un poquito por fuera de nuestros presupuestos como país em, que tiene bajos ingresos. Pero el nifedipino, pues, tiene la misma efectividad en bajar la presión, tiene la misma efectividad en disminuir las contracciones y tiene la misma efectividad que este otro medicamento. Por lo que su uso todavía se recomienda, es una droga barata, es una droga que, pues, si bien eso tiene algunos efectos secundarios, pero su uso, pues, garantiza mayor periodo de latencia para nuestras pacientes. Recuerden que después de las 48 horas de la terapia tocolítica no se recomienda su uso y se recomienda pasar, pues, a una progesterona vía vaginal de preferencia para como tocólisis de mantenimiento, ¿no? Que le diríamos, y ya no tocólisis con el nifedipino propiamente dicho. Y la última pregunta, que es quizá muy controversial, ¿no? Es cesárea o parto vaginal en parto prematuro, ¿no? Y la respuesta es solamente, pues, en mujeres que tengan una presentación podálica, verdaderamente está indicada el parto por cesárea, ¿no? No hay mucha evidencia que diga que los partos prematuros vía vaginal, ¿no? En un bebito con una presentación cefálica tengan más complicaciones. Aparentemente no hay más complicaciones y la cesárea no reduce las complicaciones que ya hay de por sí por un bebito prematuro. Sin embargo, pues se podría discutir con el equipo que está viendo cada caso, porque cada caso es totalmente distinto, ¿no? Hay casos pues en los cuales no solamente se suma un parto prematuro vaginal aislado, sino se suma con patologías como un RCU, bajo peso, alteraciones de los flujos, que pues ya traen mayores consecuencias probablemente para el mismo trabajo de parto, ¿no? Por lo que pues estas recomendaciones deben ser individualizadas. Recuerden que todas estas recomendaciones son prácticamente formas de poder llevar cada caso, pero pues, finalmente es decisión de cada médico y de cada grupo poder resolver de la mejor manera, con el menor daño posible al binomio y con el mayor beneficio al mismo, ¿no? Em, Esta pregunta también es muy importante, ¿no? Sobre todo por el tema actual del clampaje. Y ya se sabe, pues, que el clampaje también puede ser tardío, ¿no? En los recién nacidos prematuros, siempre y cuando sean estables, y al menos 30 segundos da de seguridad para poder lograr este clampaje tardío, ¿no? Esto aumenta, pues, los niveles de hemoglobina en los recién nacidos, disminuye la anemia a futuro,
En algunos casos podría aumentar las tasas de ictericia, sin embargo es algo que se puede manejar tranquilamente en unidades de segundo nivel de atención para arriba, ¿no? Finalmente, quiero dejarles el algoritmo que está incluido dentro de la misma guía de práctica clínica, que resume prácticamente todo lo que hemos conversado el día de hoy y que debería ser pues nuestro accionar todos los días. Recuerden que el uso de antibióticos en gestantes con RPM ya está establecido, ya están las dosis y los medicamentos. Recuerde pues que si tiene una paciente con síntomas de labor de parto, idealmente debería catalogarse por longitud cervical y en base a eso poder brindar el paquete completo de parto prematuro, que pues sería corticoides, terapia tocolítica para referencia en caso sea necesario, y sulfato de magnesio siempre y cuando pues la paciente tenga semanas 30 por debajo para asegurar disminuir pues en algo la tasa de parálisis cerebral. Recordemos pues que es clave identificar factores de riesgo, es clave medir la longitud cervical, no solamente al momento que viene la paciente por emergencia, sino también en la ecografía morfológica, porque es acá donde puedo yo identificar más grupos que pueden tener riesgo de parto prematuro. Clave utilizar la progesterona micronizada, 200 miligramos vía vaginal hasta las 24 semanas aproximadamente. El tema de malformación pulmonar fetal es algo que deberíamos utilizar todos en caso de inminencia de parto prematuro. Recuerden que hay dos medicamentos, dexametasona y betametasona. La pregunta es siempre, ¿cuál es mejor? En realidad no hay que uno sea mejor que otro, no existe esa evidencia. No es que haya un trabajo que diga que les va mejor a los que van con betametasona o que les va peor a los de la dexametasona. Pero si usted tiene los dos medicamentos, ¿cuál le recomiendo yo? Sería la betametasona. ¿Por qué? No por el mismo medicamento, sino porque va a recibir más dosis de corticoides. Son 12 miligramos que reciben una sola dosis, a diferencia de los 6 miligramos que reciben una dexametasona. Neuroprotección fetal, recuerden sí o sí a toda gestante por debajo de 30 semanas con inminencia de parto prematuro. Recuerden que la dosis es la misma de la clave azul. Los antibióticos en RPM, debe de saber que la ampicilina es el medicamento endovenoso, que se puede luego de 48 horas cambiar por amoxicilina. Y la eritromicina deberíamos continuarla desde el inicio. Finalmente, no olvidemos pues que es importante brindar toda información al paciente y al familiar, porque de eso también va a depender una buena relación médico-paciente. De esto puede depender también que los pacientes quieran aceptar las intervenciones, porque hay algunos pacientes inclusive que dicen, se niegan al uso de sulfato de magnesio, se niegan al uso de corticoides, y esto es básicamente por desinformación, ¿no? Y ya sabemos que pues esta negativa no hace otra cosa que complicar más el caso de nuestros recién nacidos. Una diapositiva final, que es la del doctor Roberto Romero, que es la persona que más quizá ha estudiado el tema de parto prematuro, y en la cual pues nos demuestra, ¿no?, que esta intervención del sulfato de magnesio para disminuir parálisis cerebral es muy buena. Tiene un número necesario a tratar de 52, es decir, que necesito de 52 pacientes que reciban neuroprotección fetal para al menos disminuir en uno el caso de parálisis cerebral. Y si usted lo compara con la progesterona vía vaginal, vea que solamente necesita 14 casos. O sea que la progesterona vaginal es quizá una de las mejores intervenciones en toda la ginecología y obstetricia. Mire, solamente está por encima de los corticoides prenatales, ojo. Entonces, debemos de empezar a utilizar más progesterona vaginal, debemos de poder hacer mejores tamizajes de parto prematuro y debemos de tener mejor calidad de atención en todas nuestras pacientes. Yo les agradezco por el tiempo, y estoy pues atento a todas sus preguntas que me las puedan hacer llegar por el correo electrónico. Muchas gracias con todos y que tengan un bonito día.